Diseñar foros. Bienvenidas y bienvenidos a esta presentación de los elementos que debemos seleccionar a la hora de diseñar un foro. Situados en una de nuestras aulas, activamos el engranaje de edición y seleccionamos Activar edición. Supongamos que en la primera unidad proponemos un foro para debatir la cuestión de por qué debemos reconocer una dignidad al ser humano. Añadimos una actividad, seleccionamos foro y lo agregamos. Damos nombre al foro, que va a ser el mismo interrogante, y en descripción establecemos las reglas del foro, el modo en que hay que redactar la intervención, número de intervenciones permitido, extensión máxima de cada una de ellas. En tipo de foro elegimos el formato pregunta y respuesta, y así ya tenemos establecido el marco general del foro y podemos pasar al diseño del foro propiamente dicho. Moodle nos ofrece 4 elementos propios del diseño de un foro. En primer lugar, tenemos que determinar los adjuntos, es decir, si el alumnado podrá adjuntar archivos a sus intervenciones. Esta decisión está íntimamente relacionada con la finalidad del foro. Por ejemplo, si se trata de un foro para resolver dudas o para trabajar colaborativamente y por grupos algún tema, entonces puede ser muy interesante que el alumnado cuente con la posibilidad de publicar capturas de pantalla o archivos con sus aportaciones al trabajo del grupo. En este caso, cuando el alumnado hace una publicación, se encontrará con esta estructura de la entrada: un cuadro de texto para escribir su aportación y un espacio para subir su archivo. Si optamos por la posibilidad de adjuntar, entonces tendremos que determinar el peso máximo del archivo. Dado que se trata de un foro, aquí el archivo no tiene que ser muy pesado. Además, así evitamos la tentación de que el alumnado publique información no seleccionada ni curada previamente. Si, por el contrario, pensamos más bien en un foro para trabajar la capacidad argumentativa por escrito, entonces quizás no sea necesario ofrecer la posibilidad de publicar archivos y optamos por que el número máximo de archivos sea 0. Dadas las características de nuestro foro, que busca el debate y la confrontación de argumentos en torno a un tema, aquí vamos a optar precisamente por 0 archivos. En este caso, cada publicación del foro presentará una estructura más sencilla, simplemente el cuadro de texto sin opción para publicar archivos. La siguiente decisión es si queremos que aparezca en cada entrada el recuento de palabras que la componen o no. Una vez más, la utilidad de este recurso está ligada al tipo de foro que pretendemos. En nuestro caso, hemos impuesto un foro con un número máximo de palabras por entrada, 150, y por eso vamos a elegir sí. El objetivo educativo de limitar la extensión de las intervenciones es doble. Por un lado, generar un foro dinámico y de lectura rápida. Y en segundo lugar, obligar al alumnado a que trabaje la concisión en la expresión de las ideas y la precisión en el manejo de las palabras. Obviamente, es más difícil expresar una idea en 150 palabras que en 300, pero quizás más eficaz. Además, así el profesorado puede evaluar si la entrada cumple con el requisito formal de la extensión sin tener que recurrir a un contador de palabras externo. El resultado de optar por sí es este. Al final de cada entrada encontramos la indicación del número de palabras. Y vistos los archivos adjuntos y el recuento de palabras, pasamos a la suscripción y seguimiento del foro. Comencemos por las modalidades de suscripción. Pero antes de seguir, un paréntesis terminológico. Estar suscrito a un foro quiere decir simplemente que vamos a recibir en el correo copia de las publicaciones realizadas en el foro. Estar suscrito a un foro no tiene que identificarse con tener la posibilidad de acceder al foro, editar publicaciones y leer otras. El acceso al foro queda regulado desde las restricciones de acceso y no desde las opciones de suscripción. Por la misma razón, cuando hablamos de darse de baja en un foro, hablamos de dejar de recibir copias de las publicaciones y no de dejar de tener acceso al foro. Segunda aclaración. La recepción de mensajes se realiza según la configuración de usuario y no desde el diseño del propio foro. Veámoslo. Si hacemos clic en nuestra foto o icono y seleccionamos preferencias, accedemos al menú Cuenta de usuario y en ella a Configuración de foro. Entonces podemos elegir el modo en que queremos recibir las publicaciones del foro. Hay 3 opciones: un mensaje por publicación, un único mensaje al día con todas las publicaciones o un correo con las publicaciones de un hilo o tema. Y ya que estamos analizando las preferencias de usuario, aprovechemos para señalar que, si optamos por la opción suscripción automática del foro, nos suscribiremos automáticamente a los foros en que hagamos una publicación si son foros cuya configuración es de suscripción opcional, y que veremos más adelante. Nosotros vamos a dejar activada esta opción de suscripción automática a los foros de suscripción opcional. En la recepción de mensajes hay que subrayar un segundo aspecto.
Los mensajes se envían al correo 30 minutos después de su publicación. Esto explica que, cuando hacemos una publicación, Moodle nos envía este mensaje. Dispone de 30 minutos para editarlo si quiere hacer cualquier cambio. Pues, pasado ese tiempo, la publicación se envía al correo. Si él o la docente hace cambios más tarde, esos cambios aparecen en la entrada del foro, pero no en el mensaje que han recibido los participantes suscritos. Y tras estas aclaraciones, veamos las 4 posibilidades de suscripción que nos ofrece Moodle. La primera es la suscripción forzosa. Todo el alumnado del curso o del grupo está suscrito al foro obligatoriamente y no puede darse de baja. Por tanto, todos recibirán copia de las intervenciones. Se usa en foros que van a proporcionar informaciones que consideremos realmente importantes para el funcionamiento del curso y que queremos garantizar que todos y todas las participantes reciban, como por ejemplo los foros de novedades. La segunda es la suscripción automática. Como señala la expresión, todos los y las participantes en el curso quedan automáticamente suscritos al foro. Es decir, el alumnado está suscrito al foro inicialmente, pero puede darse de baja cuando quiera. La tercera posibilidad es la suscripción opcional. A diferencia de los 2 casos anteriores, por defecto el alumnado no está suscrito y decide si quiere suscribirse o no. Recordemos que esta decisión de suscribirnos o no a un foro de suscripción opcional debe quedar marcada en nuestras preferencias de usuario. La última posibilidad es suscripción deshabilitada. Ningún participante está suscrito, ni puede suscribirse. El objetivo de esta opción es evitar la sobrecarga del correo con mensajes quizás prescindibles y aligerar el trabajo del servidor de Moodle. Dado el tipo de foro que hemos propuesto aquí, nosotros vamos a elegir la suscripción forzosa. El rastreo de lectura es la indicación que cuando accede al foro recibe uno o una participante de que hay mensajes que aún no ha leído. Si optamos por desconectado, entonces no se va a producir tal rastreo. Y si elegimos opcional, el alumnado puede activar o desactivar el seguimiento a su gusto, haciéndolo desde las preferencias en su cuenta de usuario, en seguimiento del foro. Si elegimos activar el rastreo, entonces cuando accedemos al tema del debate veremos marcado un número de mensajes no leídos y las entradas no leídas también aparecerán marcadas de una manera especial. Se trata de un recurso que facilita el trabajo de revisión y calificación de las publicaciones del alumnado. Así pues, nosotros vamos a seleccionar que el rastreo sea opcional y que cada participante lo configure a su gusto. Y pasamos al tercer elemento, el bloqueo de discusión. Se trata de establecer un periodo para bloquear nuevas publicaciones en un tema del foro. El periodo que marcamos es el periodo de inactividad que tiene que producirse en el tema para que ocurra este bloqueo. Y ese periodo comienza a contar desde el momento de la última publicación. Nosotros vamos a optar por una semana de inactividad. Pasemos al umbral de mensajes para el bloqueo. A diferencia del anterior, ya no hablamos del bloqueo de un tema, sino del bloqueo de un o una participante. La primera opción, la temporal, da acceso a las otras 2. En primer lugar, establecemos el periodo durante el que no se puede superar el número máximo de publicaciones que vamos a concretar. Si, por ejemplo, marcamos una semana, en la opción siguiente marcaremos el número máximo de publicaciones que un o una participante puede realizar durante una semana. Si concretamos 3, entonces el participante solo podrá hacer 3 publicaciones durante una semana. La cuarta solo será posible 7 días después de la primera. El umbral para advertencia es el número de publicaciones a partir de las cuales Moodle nos recuerda que nos acercamos al número máximo de publicaciones. Estas opciones de bloqueo no afectan al profesorado, que siempre puede publicar. El recurso al bloqueo impide que el foro se convierta en el terreno de los participantes que intervienen constantemente. En segundo lugar, y quizás sea lo más interesante, al limitar las intervenciones, el alumnado medita más sus intervenciones y publica solo después de un trabajo previo, especialmente si sabe que ese número limitado de intervenciones va a ser el material desde el que el profesorado calificará su trabajo. Si tenemos activadas las opciones de bloqueo, cuando desde el curso accedamos al foro, nos encontraremos con un mensaje como este, que nos avisa de la limitación de mensajes en un periodo de tiempo. Y así hemos concluido el diseño de nuestro foro. Gracias.